Advertencia. El video que estás a punto de ver contiene infrasonidos que podrían causarte miedo, terror, angustia o ansiedad. Así es que te sugiero que continúes con mucha precaución. Estás advertido. Existen en el mundo y la mitología universal distintos tipos de monstruos, entes malignos o maldad que durante mucho tiempo han atormentado a miles de personas. Pero también existen aquellos tipos de manifestaciones malévolas que se mueven de manera más específica, teniendo que ver así solo con ciertas sociedades, culturas y lugares en concreto. El día de hoy hablaremos acerca de criaturas nocivas que promueven el caos y el desorden, personificaciones de todo mal imaginable, cuya función es luchar contra todo lo que es bueno. Yo soy el documentalista y esto es Demonios de la Sombra, los Daevas. En los Gathas, los textos más antiguos del zoroastrismo, y que se cree que fueron compuestos por el mismo Zoroastro, se habla de los Daevas como un grupo de entes cuya malignidad va más allá de lo normal, y aunque no mencionan a todos los Daevas por su nombre, se puede notar que son personajes muy rechazados en dichos textos. En estos textos antiguos el término Daevas aparece 19 veces, en donde los Daevas son una categoría de semidioses que debido a su naturaleza violenta son rechazados. No obstante, hubo pueblos que los adoraban, como los pueblos indoiranios. Los Daevas son entes o espíritus malignos cuya principal forma de manifestación es a través de las sombras. Algunos dicen que son invisibles para el ojo humano. Sin embargo, se pueden ver sus sombras reflejadas por la luz del sol, una lámpara o cualquier fuente de energía radiante. Pero no son la única forma en que son representados. También existen relatos en donde se les describen como pequeños genios malvados que perturban el orden del mundo, la salud humana y la regularidad de la vida religiosa. Otra característica de los Daevas es que son incapaces de discernir entre la verdad y lo falso, lo bueno y lo malo. Eso es lo que los convierte en seres potencialmente peligrosos, tanto para quienes sufren sus ataques como para quienes los invocan. Existen ciertos Daevas considerados como los más importantes y por ende los más peligrosos. Akamana, Drug, Aeshma y Asidahaka. Akamana, también traducido al español como la mente malvada, que fue creado para oponerse a Bohumana, que traducido al español significa la mente buena. Akamana es el segundo al mando en la hueste de demonios zoroastrianos. Se dice que Akamana apoyó al demonio Buiti cuando atacó a Zaratustra. Drug, traducido al español como el mentiroso o el engañador,
Se trata de la encarnación femenina de la maldad, una encarnación del espíritu maligno que trae la corrupción al mundo. Adopta también la forma de una mosca y se apodera de los cadáveres que encuentra. Es importante resaltar que se trata de un demonio distinto de Belcebú, el señor de las moscas. Este demonio puede ser ahuyentado por hechizos sagrados específicos o por la mirada, supuestamente, de un perro amarillo con 4 ojos o un perro blanco con orejas amarillas. Lo sé, hoy en día es imposible ahuyentarlo. Aeshma. Aeshma es conocido como el demonio de la lanza herida. Es el demonio de la ira y la furia. Se le conoce también como el líder de los Dribans, o amigos de las tormentas. Él es la expresión de toda maldad moral y a menudo es relacionado, asociado o confundido con el demonio Asmodeo. Asidahaka, la serpiente diabólica. Se trata de un ente femenino, concebida como parcialmente demoníaca y parcialmente humana. Se le representa como un hombre con 2 serpientes que brotan de sus hombros. Se dice que estas serpientes crecieron con un beso otorgado por Ahriman, el equivalente a lo opuesto a Dios. Desde una perspectiva humana, los Daevas comparten la característica de ser invisibles al ojo humano físico, pero la presencia de un Daeva puede ser detectada por aquellos humanos que han abierto el Dibyakaxus, algo así como el tercer ojo, un poder extrasensorial por el cual uno puede ver seres de otros planos. Además, sus voces también pueden ser escuchadas por aquellos que han cultivado el Dibyasorotra, un poder similar al tercer ojo, pero del oído. La mayoría de los Daevas también son capaces de construir formas ilusorias, como sombras o figuras oscuras mediante las cuales pueden manifestarse a los seres de los mundos inferiores. Ellos también son capaces de moverse rápidamente a grandes distancias y de volar por el espacio. Los Daevas pueden ser clasificados jerárquicamente. De este modo, las clases más bajas de estos seres están más cerca de la naturaleza de los seres humanos que de las clases más altas de Daevas. Existen además 3 clases de Daevas dependiendo de en cuál de los 3 datus o reinos del universo nacen. Los Daevas de Arup-Yadatu. Estos no tienen forma física ni ubicación y habitan en la meditación sobre temas sin forma. Lo logran alcanzando niveles de meditación avanzados en otra vida. No interactúan con el resto del universo. Los Daevas de Rupa-Datu. Estos tienen formas físicas, pero no tienen sexo ni pasión. Viven en un gran número de cielos o mundos de Daevas que se elevan capa tras capa sobre la tierra. Los Daevas de Kama-Datu. Estos poseen formas físicas similares a los humanos, pero más grandes. Llevan el mismo tipo de vida que los humanos, aunque son más longevos y generalmente más eufóricos. De hecho, a veces están inmersos en placeres. Este tipo de Daevas pueden existir en 4 cielos que flotan en el aire. En el contexto de lo que abarca el zoroastrismo, existe una gran variedad de seres espirituales que ciertamente sería imposible describirlos en un solo video. Sin embargo, sé que si has llegado hasta aquí es porque el tema te interesa y seguramente te atreverás a investigar más acerca de él. Yo soy el documentalista y esto fue Demonios de la Sombra,
Los Daevas. Saludos especiales para Gustavo Alatriste Osorio y toda su familia hasta Chicago, Ineabel Martino, Darío Ferreira, Carmen MG, Alfredo García, Martín Gervilla Ward, Brian Pedro Piñón Rueda, Lilith Verdad, Stefano Espinosa, Romger Portilla, Escorpión 11900, Sinaí Jiménez, Brandon Gay, Geo Rojas, Fernando Gambo, Mario Greg, Giovanni Hernández Colchado, Juan Salgado, Andrea DT, Juan Manuel Quirós Álvarez, Mau Interian, Pedro Vázquez, Elida Margarita Flores Rodríguez, CR Paquirri 7, Fulung, Soy La Vega y El Inventor. Gracias y hasta la próxima.